El eco de las explosiones en el este de Ucrania ya no era un sonido lejano. Se había convertido en el telón de fondo de una nueva y aterradora realidad. En medio de este estruendo, la voz de Richard Wolff resonó con una claridad que rompió el silencio diplomático. Zelensky está considerando ceder territorio a Rusia, declaró en una entrevista que se hizo viral en cuestión de minutos. La afirmación, audaz y sin precedentes, dejó al mundo boquiabierto y encendió una mecha que muchos creían extinta. Las palabras de Wolff no eran un simple rumor. Eran un análisis crudo y sin concesiones de una realidad que los medios principales habían ignorado. El campo de batalla, según su perspectiva, ya no se limitaba a las trincheras y las ciudades bombardeadas. La verdadera guerra se libraba en las mesas de negociación secretas, bajo la presión de un escenario militar cada vez más desfavorable para Kiev y con una Europa dividida entre la moralidad y la conveniencia. El juego de ajedrez de las potencias globales. Lo que Wolff planteó no era solo una rendición parcial, sino una jugada maestra en un juego de ajedrez geopolítico. La supuesta cesión no era solo una cuestión de kilómetros cuadrados, sino de recursos energéticos, rutas comerciales y posiciones estratégicas que, de cambiar de manos, alterarían para siempre el mapa del poder global. En Washington, los halcones de la política exterior se oponían a la idea, temiendo que una cesión territorial sentara un precedente peligroso y debilitara la posición de Estados Unidos como líder de la OTAN. Pero al mismo tiempo, los intereses económicos de las corporaciones energéticas estadounidenses susurraban al oído de los líderes. Un acuerdo podría estabilizar los mercados y abrir nuevas rutas de gas y petróleo. En Moscú, la noticia fue recibida con un silencio calculado. La cúpula del Kremlin, aunque siempre había exigido el territorio, ahora enfrentaba un nuevo dilema: aceptar una paz negociada o arriesgarse a una escalada que podría desestabilizar el régimen. Pero las verdaderas ganancias, como Wolff señaló, no eran solo militares, sino económicas. Si Rusia controlaba las rutas comerciales clave, su poder se multiplicaría, convirtiéndola en un actor indispensable en el escenario global. En Bruselas, la Unión Europea se fracturó. Mientras países como Polonia y las naciones bálticas exigían una resistencia a ultranza, Alemania y Francia veían en un posible acuerdo una oportunidad para restablecer las relaciones comerciales con Rusia y asegurar el suministro de gas a largo plazo. La paz, para ellos, era un precio que valía la pena pagar, incluso si significaba sacrificar un poco de territorio. Y en Beijing, el gobierno chino observaba con detenimiento, analizando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Un acuerdo entre Ucrania y Rusia les daría una ventaja estratégica para consolidar su poder en Asia y presionar a Estados Unidos en el Pacífico. La traición o la vía a la paz. Pero en medio de todo este juego de ajedrez de las potencias, el verdadero drama se desarrollaba en Ucrania. La noticia de una posible cesión territorial se filtró a la población, provocando una ola de incredulidad y dolor. ¿Era esta la única vía para poner fin a un conflicto que había destruido ciudades y destrozado familias? ¿O era una traición a la resistencia, al sacrificio de los soldados y a la valentía de un pueblo que se había negado a arrodillarse? Las protestas comenzaron a surgir en las principales ciudades. La gente, que había luchado con el alma, no podía creer que el gobierno estuviera considerando una rendición. La bandera ucraniana, que se había convertido en un símbolo de orgullo y resistencia, ahora ondeaba con un aire de derrota. Wolff, con su voz inconfundible, advirtió sobre el precedente peligroso que esta decisión podría sentar para la política internacional. Si un país bajo ataque termina entregando parte de su territorio como moneda de cambio, ¿qué impediría que esto se repitiera en otras regiones del mundo? La palabra paz, que hasta ahora había sido un ideal, se había transformado en un concepto turbio, manchado por los intereses cruzados, las agendas ocultas y las batallas que iban mucho más allá del campo de guerra. La narración de Wolff no solo compartía información, sino que advertía sobre el futuro. Lo que estaba a punto de suceder, la decisión de Ucrania de ceder o no ceder, no era solo una cuestión de territorio. Era una decisión que marcaría el comienzo de una nueva era geopolítica, o el fin de la estabilidad que conocíamos. El anuncio oficial, cuando finalmente llegó, no fue una declaración grandilocuente de victoria o derrota, sino un mensaje sobrio y calculado. El presidente Zelensky, con el rostro cansado pero con la voz firme, se dirigió a la nación. Anunció que, tras un profundo análisis y con la promesa de una paz duradera, Ucrania estaba dispuesta a ceder ciertas regiones orientales a Rusia. La noticia, que ya había sido susurrada en los rincones más oscuros de las redes, se convirtió en una realidad que resonó por todo el país. El silencio de las calles no era de resignación, sino de conmoción.
El precio de la paz y la semilla de la discordia. La reacción internacional fue inmediata y predecible. En la OTAN, la decisión de Ucrania provocó una fractura interna. Mientras Estados Unidos y algunos de sus aliados lo veían como una capitulación estratégica, Francia y Alemania lo celebraron como el primer paso hacia una desescalada y la posibilidad de restablecer las relaciones económicas con Rusia. El debate ya no era sobre quién estaba del lado de Ucrania, sino sobre quién estaba dispuesto a sacrificar la moral por la estabilidad. Pero el verdadero drama no se vivía en los salones diplomáticos, sino en Ucrania. La promesa de paz no fue suficiente para sofocar la furia de una parte de la población. Para los soldados que habían luchado en el frente, para las familias que habían perdido a sus seres queridos, la cesión era una traición. Las calles de Kiev, que antes habían sido un bastión de resistencia, se llenaron de manifestantes. No eran solo ciudadanos comunes, sino veteranos de guerra con medallas de honor, gritando consignas contra el gobierno. Las protestas, aunque no violentas en un principio, mostraban una profunda división que amenazaba con desestabilizar la nación desde adentro. El mapa del futuro y las agendas ocultas. La revelación de Richard Wolff sobre los intereses económicos detrás del acuerdo cobró una nueva luz. Con la cesión de territorio, Rusia obtenía un control casi total sobre rutas comerciales vitales, recursos naturales y una posición estratégica que le daba una ventaja indiscutible en la región. Las compañías energéticas occidentales, que antes habían temido una escalada de precios, ahora veían la oportunidad de reanudar sus operaciones en la región con la promesa de un flujo de gas y petróleo sin interrupciones. La paz, en este caso, se había comprado con territorios, pero también con dinero. El acuerdo, lejos de ser un simple apretón de manos, era un complejo tratado que incluía provisiones sobre el estatus de las poblaciones locales, la protección de minorías y, lo más importante, una serie de acuerdos comerciales que redefinían las alianzas económicas globales. China, que había apoyado a Rusia de manera discreta, ahora emergía como un socio clave en el desarrollo de la región, invirtiendo en infraestructura y energía, y asegurando su posición como una potencia global. La paz al final del túnel. O una ilusión. La guerra de Ucrania, que había sido una historia de valentía y resistencia, había terminado. Pero la pregunta que Wolff había dejado en el aire, ¿qué significa realmente la palabra paz?, se hacía más relevante que nunca. ¿Era la paz un simple cese de hostilidades o el fin de una lucha moral por la soberanía y la justicia? El futuro de Ucrania era ahora incierto, un país partido por la mitad, con un gobierno que había elegido la supervivencia sobre la unidad y con una población que se sentía traicionada. La guerra había terminado, pero la paz que había traído era una paz comprada con territorio, con vidas y con el alma misma de una nación. Y el mundo, que había observado con el corazón en la mano, ahora tenía un nuevo miedo. El de que esta solución se convirtiera en un modelo para futuros conflictos, una lección de que en el juego de ajedrez geopolítico, la moralidad siempre pierde ante la conveniencia.